Buenas tardes, niños, niñas de grado quinto. Les habla su profesora Ángela Arias y hoy vamos a iniciar el segundo periodo con el tema de la novela. Yo ya les había hablado más temprano sobre este tema, pero pues dando aquí continuidad, vamos a dejar más claro este hermoso tema que vamos a trabajar aquí en lengua castellana. Y vamos a hablar sobre la novela. Acá encontramos un personaje muy bonito de una novela infantil muy famosa, creo que la más famosa que existe, eh, se ha llevado a cabo a la pantalla grande. Esta producción de este libro novelístico, él se llama El Principito, él es escrito por Antoine de Saint, un francés que vivía en Nueva York, en Estados Unidos, en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial. Él escribió esta novela y se dice que hizo una descripción del mismo. Entonces, este personaje tal vez es la descripción de ese mismo autor y habló de su situación. Él estando en Estados Unidos, pues se sentía muy solo, no manejaba el idioma inglés, entonces eso le dificultaba mucho la socialización con los demás, con las demás personas. Bueno, él hizo estos escritos y decidió publicar su novela, pero desafortunadamente no pudo publicarla en Francia debido a los problemas que ya les había comentado, la Segunda Guerra Mundial. Entonces, él la publicó en inglés, pero pues la original está en francés. Él la publicó en inglés en 1946. Y a los 2 años de su publicación en inglés, hizo la publicación en francés en 1948. Bueno, este novelista también era aviador. Entonces, pues quise dejarles un pequeño detalle sobre cómo fue la historia de él y la creación de esta novela. Listo, vamos a hablar de qué es la novela. La novela, como yo ya les había indicado, es un relato, una narración extensa, ¿verdad? Se puede escribir en prosa. En prosa quiere decir que tiene una escritura común y corriente, pero también podemos encontrar novelas escritas con versos, con poesías, etc. Al igual que los cuentos, esta también tiene diferentes partes, tiene 3 momentos: inicio, nudo, desenlace o conflicto y desenlace, bueno, como ustedes los quieran llamar, pero tiene esos 3 momentos. El inicio, pues ya sabemos que es la presentación del lugar, donde se va a presentar los hechos, los personajes, ¿verdad? Pero al tener todo esto y al tener tanta capacidad de para narrar de escritura, se presta para hacer una descripción detallada del lugar y de los personajes. Entonces, pilas con eso. ¿Listo? Hay distintos tipos de novela: de aventuras, policíacas, históricas y de ciencia ficción. Este concepto lo pueden copiar en su cuaderno para que tengamos un mejor orden de lo que vamos a hacer. Listo. Características de las novelas. La novela tiene varias características y vamos a leer esta. En una novela, el marco de la acción, o sea, el lugar y tiempo, se presentan con mucho detalle, de tal forma que su desarrollo abarca una amplia variedad de situaciones. Estoy aquí en el desierto, como le pasó al Principito, que él tuvo un problema con su avioneta y entonces él estuvo en el desierto del Sahara y tuvo que pasar no sé cuánto tiempo. Entonces se está dando una situación detallada del lugar y del tiempo y situaciones que viven los personajes en ese momento. Vamos a ver, a leer este pequeño fragmento que les cogí de la novela y de la novela El Principito para que detallemos esta característica de las que les estoy hablando. Viví así, solo, nadie con quien poder hablar, verdaderamente hasta cuando hace 6 años tuve una avería en el desierto del Sahara. Ahí nos está comentando un problema, vivió solo, pero llegó al desierto del Sahara y mira lo que pasó. O algo se había estropeado en el motor. Como no llevaba conmigo ni mecánico ni pasajero alguno, me dispuse a realizar yo solo una reparación difícil. ¿Listo? Entonces, al quedar él ahí en el desierto del Sahara, ¿qué pasó? Que no estaba solo, completamente solo, no tenía ni un acompañante, él le tocó hacer la reparación.
pero los invito a leer el libro para saber qué fue lo que le pasó, porque ahí van a encontrar más historias. Listo. Segunda característica. En la novela se describen los sentimientos y contradicciones de los personajes. En este caso les traje un pequeño fragmento de la novela María de Jorge Isaac. Jorge Isaac es orgullosamente un escritor colombiano. Esta novela se publicó en 1867. Jorge Isaac es un novelista, poeta. ¿Listo? Entonces no se nos olvide. Es una novela muy interesante. Es un poquito extensa. Esta novela se recreó, la hicieron, la grabaron. Entonces les voy a leer este pedacito. Me dormí llorando y experimenté como un vago presentimiento de muchos pesares que debía sufrir después. Ahí nos está dando una descripción de sentimientos. Esos cabellos quitados a una cabeza infantil, aquella precaución del amor contra la muerte, delante de tanta vida, hicieron que durante el sueño vagase mi alma por todos los sitios donde había pasado las horas más felices de mi vida. Entonces, está dando contradicción y está describiendo sentimientos. ¿Por qué? Porque dice llorando al principio, experimentó llorando, pero recordó momentos felices que tuvo, ¿cierto? En su vida. Entonces, esa es otra de las características. La primera, lugar y qué, y hechos de los lugar y hechos. Y esta es descripción de sentimientos y contradicciones de los personajes. Ahora vamos para la otra. En esta otra quise recrear la novela o compartirles un pequeñito fragmento de la isla del tesoro. ¿Listo? En la novela, la acción central, como yo ya les decía en Zoom, la novela tiene una acción central, pero al lado de esa acción central vienen otras situaciones que van ligadas con esta acción central. En la novela, la acción central está acompañada de otras acciones o historias paralelas que complementan la narración. Ahora vamos a leer. No mucho tiempo después de lo referido, en el capítulo precedente ocurrió el primero de los sucesos misteriosos que nos desembarazaron por fin del capitán, aunque no de sus negocios, como pronto lo verán los que lo leyeron. Entonces ahí dice, pudieron salir del capitán, pero que venían otros problemas con los negocios que había dejado el capitán. Entonces ahí viene. La idea central fue desaparecerse, pero que venía con otros problemas que había dejado el capitán, otros negocios. ¿Listo? Esta novela fue escrita por Robert Louis Stevenson, que él también es escritor y poetista también, británico. Listo. En la novela, los hechos no siempre se relatan en orden cronológico. Yo también ya les había comentado temprano. Recuerden que la novela, hay novelas que pueden comenzar con el final y terminar con el principio, ¿verdad? Entonces no tienen un orden cronológico. Algunas novelas cuentan los acontecimientos sin la necesidad desde el principio hasta el final. En ocasiones pueden comenzar narrando el final de la historia y continuar hasta llegar al inicio. ¿Listo? Entonces, primera, segunda, tercera y 4 características que tenemos que tener muy en cuenta. Ahora, ¿sabía que estas grandes sagas son novelas? Crepúsculo, Narnia y Harry Potter. Estas 3 ya se han recreado en la pantalla grande y estas 3 son novelas. ¿Listo? Ahora les voy a dejar un pequeño video para que lo observemos. La novela. El concepto novela viene del latín novus, que significa nuevo en italiano, y novela. En definición, la novela sería una ficción narrativa extensa y compleja. La novela tiene una estructura narrativa que se basa en el planteamiento, nudo y desenlace. En el planteamiento de la historia se nos presentan los personajes, la situación, se comienza a vislumbrar la historia y el conflicto. El nudo es la parte central, la más extensa,
en la que se lleva a cabo la acción que se plantea en la primera parte. Es decir, en el inicio se plantea una situación y en el nudo se pasa a la acción en vista de resolver la trama planteada. La última fase es el desenlace, en el que la trama se resuelve de una forma u otra, normalmente en forma de clímax. En el desenlace, los personajes y las situaciones se suelen ver sometidos a cambios visibles, debido a la intensidad de los hechos vividos a lo largo de la narración. Dependiendo de la acción que se desarrolla en la novela, podemos encontrar numerosos géneros, desde la novela caballeresca a la ciencia ficción, de la romántica a la de terror, de la de espionaje a la de novela negra. La novela es un mundo de ficción, es decir, crea su propio universo, y aunque ésta trate de representar el mundo, jamás llegará a igualarlo. En cuanto a los personajes, son uno de los pilares centrales sobre los que se construye una novela. Los personajes son los que viven e incluso en ocasiones los que narran los hechos que suceden en la novela, es decir, son el hilo conductor de la historia. Podemos encontrar diferentes tipos de personajes según su importancia en la historia. Por una parte, están los personajes principales, que son sobre los que se sustenta la trama de la novela. Otros serían los personajes secundarios, aquellos que tienen menos importancia pero que de una forma u otra contribuyen a que la historia avance. Otra cosa muy importante es el marco escénico, que se refiere al ambiente físico y temporal en el que se desarrolla la acción. Existen dos aspectos fundamentales del marco escénico, el marco temporal y el marco espacial. En cuanto al tiempo, define la duración y sucesión de los distintos acontecimientos. Puede utilizarse un tiempo de narración muy diverso, desde un tiempo corto, unas pocas horas, a un tiempo largo, varios años. Así como también el ritmo narrativo, que puede ser rápido, cuando los hechos suceden de forma muy ágil y abundante, o lento, cuando la acción es más pausada, abundando las descripciones y reflexiones. Listo, niños. Entonces, espero que les haya quedado claro el El tema de novela, el tema de la novela. Dios los bendiga muchísimo. Cualquier cosita estoy presta a novela contestar, nos a despejar dudas, inquietudes respecto a los trabajos que tienen en esta asignatura. No se les olvide, están en la programación, las tareas, las fechas para presentar. Yo ahorita ya se las habilito en el link. Dios los bendiga, un abracito y estamos hablando.